Psicomentario con Claudia de Mendieta. Mi querida Claudia de Mendieta, el TDA en niños y adolescentes y el tratamiento para su buen desarrollo. Cuéntanos de qué se trata el TDA, mi querida amiga, cada martes con nosotros en tu Psicomentario. Buenos días. Hola Luis, buenos días al auditorio, un gusto saludarlos como cada martes. Pues mira, fíjate que el trastorno por déficit de atención es uno de los trastornos que pues más incidencia tienen en la infancia. Por ahí hay algunas estadísticas que marcan que la proporción es de un niño por cada 4 niñas. Y bueno, es uno de los trastornos que más preocupación causan tanto a los padres como a profesores y que también es importante decir que a veces está sobrediagnosticado, ¿no? Pero ¿qué es el TDA? Es un trastorno, como decía, por déficit de atención, que puede tener hiperactividad o no, es decir, mucha actividad motora por parte del niño, estos niños inquietos que brincan y saltan y parece que traen un motor integrado, ¿no? Es un poco la hiperactividad. Y bueno, es un trastorno de origen neurobiológico, ¿no? Que normalmente se manifiesta en la infancia y bueno, sigue su desarrollo hasta la edad adulta y se caracteriza por la presencia de 3 síntomas como muy característicos. El déficit de atención, de prestar atención a las cosas, de enfocarse, impulsividad e hiperactividad. No todos los niños tienen los 3 síntomas en la misma intensidad o incluso no todos presentan los tres, ¿no? Bueno, en la actualidad todavía se desconoce cuál es la causa, el origen directo del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, aunque ya algunos avances de la ciencia pues han podido identificar algunas cuestiones de tipo neurobiológico, ¿no? Diferencias en las sustancias químicas del cerebro, en la manera en la que están equilibradas o no las áreas cerebrales involucradas justamente con la atención y la motricidad, ¿no? Eh, y bueno, hay en ese sentido niños que son predominantemente inatentos, otros que son predominante hiperactivos impulsivos y no tienen todos los síntomas, ¿no? Entonces, bueno, debemos de tener en cuenta que no todos los niños con este trastorno, como decía, manifiestan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Existe variabilidad, ¿no? Y bueno, por ello hay que diferenciar estos subtipos de los que hablaba hace un momento, ¿no? Entonces, un niño predominantemente inatento, pues suelen ser niños que se distraen con facilidad, que parece que no escuchan cuando se les habla, que están como soñando todo el tiempo con cosas, ¿no? Les gusta ponerse como en activos fácilmente, ¿no? Y pueden olvidar o perder cosas, ¿no? Se distraen con facilidad por cualquier ruidito o cualquier estímulo irrelevante que hace que se vuelvan dispersos a la hora de continuar con la tarea o con actividades que requieran cierta atención sostenida. Hay otro tipo de niños que son predominantemente imperativos o impulsivos, ¿no? O ambas cosas. Entonces son niños que se mueven continuamente, que se mueven de un lugar a otro, que se balancean, que se levantan de la silla, que no pueden estar quietos, que suelen interrumpir las conversaciones y lo que estén haciendo para pasar a otra cosa, responden de manera precipitada, interrumpen, a veces contestan antes de que se les acabe de realizar la pregunta, ¿no? Y bueno, obviamente es un comportamiento que puede resultar disruptivo en algún escenario como el escolar, ¿no? Y entonces suelen presentar problemas para esperar su turno, seguir instrucciones, prestan como poca atención y además tienen muy poca tolerancia a la frustración, ¿no? Cualquier cosa los puede sacar de foco y centrarse en el problema, aunque sea mínimo, cuando no es tan importante y pierden de foco todo lo que es importante, ¿no? Entonces, el comportamiento de un niño hiperactivo afecta al resto de una clase, por ejemplo, ¿no? Pues provoca que los demás niños se distraigan y no se puedan concentrar o los interrumpe o es inapropiado e invade ciertas conversaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, normalmente, y por eso es tan importante la detección oportuna y temprana del TDA, Luis, porque obviamente se pueden presentar problemas asociados a esta situación de conducta, como obviamente bajo rendimiento escolar, en primer lugar, pero también problemas de las relaciones con sus compañeros y
algunos síntomas emocionales como baja autoestima, ansiedad o depresión, porque obviamente el niño se empieza a sentir diferente, se empieza a sentir insuficiente o incapaz, se compara con otros niños, no se siente parte del grupo, siente que no pertenece porque es diferente en algo. Y entonces, bueno, aunque no todos los niños con TDA cumplen criterios para desarrollar trastornos de aprendizaje, algunos sí. Lo que sí es un hecho es que la mayoría sí tiene dificultades académicas, pues resultado de la baja capacidad de atención y la distracción como resultado, la impulsividad y el comportamiento inquieto. Entonces sí van a tener como, sobre todo, problemas de adaptación social y de autoestima, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudar a un niño con TDA, no? Lo primero es que si yo noto que mi hijo no se puede concentrar, es muy inquieto, le cuesta trabajo mantener la atención en actividades sostenidas como una tarea, ver completa una película de su interés, ¿no? Obviamente el interés tiene mucho que ver, la motivación tiene mucho que ver. Si algo no le interesa, pues obviamente lo va a abandonar, pero hay que observar si es la mayoría de las cosas o sobre todo en el ámbito académico, que es cuando necesitas estar más atento. Entonces, bueno, tenemos que llevar a ese niño a que le hagan una valoración porque el problema no es conductual necesariamente por el ambiente familiar. Obviamente el ambiente familiar juega un papel importante, pero básicamente es un asunto neurobiológico que no se quita con buena voluntad, ¿no? Obviamente los padres nos tenemos que enfocar en que nuestro hijo pueda tener hábitos, rutinas, ciertas certezas de las cosas que van a ocurrir durante un día, y ahí es donde entramos los padres en acción para ayudarles a mejorar esto. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo recomendable es que si ya se establece el diagnóstico, ya se hizo una evaluación objetiva y ya hay el diagnóstico, lo recomendable es que haya un tratamiento multidisciplinar, es decir, un tratamiento combinado, tanto médico como psicológico, ¿no? Por ello es muy importante consultar con un especialista, ¿no? Puede ser un neuropediatra o un neuropsiquiatra, generar en el niño un ambiente estructurado, con rutinas, organizado, y que esto sea capaz de ayudarles a motivar, ¿no? Reforzarlos de manera positiva, ¿no? Como elogiar o reforzar los comportamientos que queremos que se den con más frecuencia, puede generar autoestima, respeto, aprender a darse cuenta que tiene algunas diferencias, pero que eso no lo hace un niño menos inteligente o menos capaz, porque además fíjate que los niños con TDA pueden tener un nivel de inteligencia superior a otros niños en muchas áreas, solo que no lo pueden explotar porque al tener dificultades para terminar las tareas, para enfocarse en ellas, pues pareciera ser como si no pudieran, pero en realidad no es así. Un niño con TDA que es tratado adecuadamente y se le ayuda, puede desarrollar su potencial como cualquier otro, ¿no? Es importante darles un espacio de escucha, ¿no? Si presentan o no un trastorno, obviamente, ¿no? Pero en este caso del trastorno, pues es esencial para su educación y crecimiento sentirse escuchados, tomados en cuenta. Eh, a veces el papá de un niño con TDA puede desesperarse mucho porque se frustran con mucha facilidad y hacen aspavientos por cosas que cualquiera de nosotros podríamos considerar muy simples, ¿no? Entonces, es importante cómo me comunico con mi hijo con TDA, ¿no? Si yo digo, haz esto, yo soy el adulto, yo mando, me tienes que obedecer, pues eso no va a ayudar a que ese niño pueda tomar una actitud que le permita razonar lo que está haciendo, ¿no? Entonces, es importante que los padres tomemos una actitud que promueva, que escuchen las necesidades del ambiente, que puedan generar responsabilidad sobre sus conductas, ¿no? Que puedan como hacerse responsables. Aquí el dilema muy común, Luis, es que a veces hay que medicarlos, ¿no? Y generalmente los padres pues no queremos que mediquen a nuestros hijos porque pues evidentemente también tienen a veces otras pues efectos colaterales, ¿no? Sin embargo, creo que hay que valorar, ¿no? Costo-beneficio, porque si lo vemos desde el punto de vista neurobiológico, lo que está pasando con ese niño es que hay áreas del cerebro que necesitan madurar. Y como dicen muchos neurobiólogos, es que a veces la diferencia está en darle un empujoncito a una persona para que termine de madurar esa parte de su cerebro que no ha terminado de madurar. Entonces, tampoco es tan terrible el medicamento si se hace con cuidado, bajo prescripción médica y durante tiempos cortos. El asunto es que es muy importante el diagnóstico oportuno
es muy importante que se involucre la familia, la escuela y el tratamiento médico neuropsicológico para que ese niño pueda entonces tener un desarrollo fluido, adecuado y no genere problemas en la vida adulta. Porque, ¿qué pasa? Si tuviste un TDA que nadie atendió y entonces o no se atendió de manera adecuada, puedes crecer con muchas dificultades de adaptación social, de autovaloración, de estructura para lograr metas. Y entonces son adultos que podían haber tenido un potencial muy importante, pero no se le dio el seguimiento adecuado. Y entonces, pues son pues, adultos que si bien podían haber terminado una carrera, no la terminan, si bien pudieron haber logrado algunas metas que tenían, no las hacen, terminan teniendo pues estados emocionales de frustración por no haber logrado las cosas que hubieran deseado porque no se pudieron enfocar, con problemas de autoestima que hace que entonces se sientan inseguros, incapaces, insuficientes. Digo, no es que ocurra igual en todos los casos, pero ese sería más o menos el panorama, vamos, de alguien, de un niño que fue creciendo así, que no se atendió, que siempre se sintió con un fracaso escolar importante y entonces se siente incapaz, ¿no? Esta gente adulta que te dice, es que a mí nunca me gustó la escuela porque nunca podía. ¿No? Bueno, ¿y por qué no podía si tiene un coeficiente intelectual normal? Porque un niño con TDA, además de tener un coeficiente intelectual normal, tiene capacidades normales, solamente tiene una forma de procesar las cogniciones de manera distinta. Ese es el único tema. Entonces, creo que sí es muy importante ayudar a nuestros niños a crecer sanos. Existen programas de salud eh, enfocados a la atención infantil en todo el país que puedes llevar a tu hijo a lugares públicos o privados, pero hay mucho que se puede hacer. Efectivamente, Claudia, porque para evitar que un adulto que de niño sufrió un trastorno un déficit de atención, no se convierta en un adulto frustrado, triste y sobre todo que tenga problemas mayores de salud mental o de drogas o de autoabandono, ¿sabes? Porque me parece que esas frustraciones llegan a puntos donde pues no hay autoestima y un adulto sin autoestima pues sí está en condiciones muy graves y muy tristes. Claro, ese es el punto crucial que dijiste, Luis, Ujú, porque al ser niños con dificultades que no saben que pueden resolver porque son niños, se sienten ujú. frustrados y además son impulsivos, y entonces la combinación impulsividad, baja autoestima, falta de comprensión de lo que pasa, facilita el que tengan problemas de conducta o consumo de drogas, lo cual lo hace todavía peor. Y mira, mi querida Claudia, que en este último tópico hemos observado un incremento lamentable en el número de personas en situación de calle por el uso de drogas. Aquí en Puebla es evidente de todas las edades y no sé si sea producto no solamente de la pandemia o de las crisis económicas, pero es un problema social que estamos observando y no sé si allá en la Ciudad de México pueda haber casos similares, pero aquí en Puebla es evidente. En zonas incluso de la ciudad donde antes no veías personas en situación de calle, ahora las ves y especialmente jóvenes, y seguramente por cuestión de drogas. Claro, que ese sería otro tema que me Otro tema. gustaría platicar la Ujú. próxima semana porque tenemos que, creo que educarnos y educar a nuestros hijos a una mejor gestión de las emociones, porque lo más fácil es, entre comillas, recurrir a las drogas para paliar las emociones y las situaciones adversas. Mi querida Claudia de Mendieta, con gusto te esperamos la semana que entra. Mientras, ¿dónde te encontramos? A través de mi Twitter, @ClaudiaMendieta, a través de Instagram, @ClaudiaMendieta, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia Mendieta y a través de mi correo electrónico, cdmendieta@gmail.com. Y ahí te buscamos. Muchísimas gracias, Gracias a Claudia. ustedes. Gracias. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. En STV, cada mediodía estamos contigo, Atlisco. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.